al final del capítulo 10, y quiero como volverme ahí para pasar directo ahora al 11, Pablo tiene una nota de gran preocupación misionera, ¿verdad? De gran preocupación de alcance evangelístico. Cuando, citando Isaías 28:16, dice en 10:11, la escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí podemos ir viendo la, la intención, como ya hemos mencionado, del alcance de Dios para todos, porque la vocación de Dios para Abraham era que en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y la forma correcta de traducirlo es así, que todas las naciones o todas las familias de la tierra serían, recibirían bendición por medio de Abraham. Y como cristianos sabemos pues que esto está vinculado con Jesucristo, un descendiente de Abraham. Y por eso ahora, cuando él dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, afirma en el 12, no hay diferencia entre judío y griego. Dios no tiene esa distinción, aunque históricamente lo hizo por un asunto de, vamos a llamarle, de estrategia, por un asunto de estrategia eh, histórica. Tenía que escoger a este pueblo para que a través de este pueblo sirviera como agente de bendición de la verdad de Dios y de su revelación para el resto, ¿verdad? Entonces sigue diciendo Pablo, eh, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿cómo le invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, recuerda. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, dice Pablo, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, ¿verdad? Citando el Salmo, uno de los salmos, Salmo 19:4, una cosa así. Bien, yo os provocaré a celos, dice Pablo, verso 19, con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí está introduciendo fuertemente la idea de la salvación de los gentiles, porque los judíos creían que los gentiles eran como, vamos a usar una palabra, no sé si es la más adecuada, pero como discapacitados moralmente, que no podían distinguir el bien y el mal. Por eso es que cuando Dios le dice a Jonás, oiga Jonás, usted se preocupa por una calabacera, una matilla ahí que le dio una sombra, que en la mañana es y en la tarde no, y no iba a sentir yo preocupación, carga, por más de 120,000 que no distinguen su mano izquierda de la mano derecha. Eso era más o menos la idea, ¿verdad? Que eran gentiles, que no tenían el conocimiento de la Torá, de la ley y de la revelación de Dios. Bueno, pues con este pueblo, es decir, los gentiles, Pablo está diciendo que Dios provocaría celos a Israel. Versículo 9, e Isaías dice claramente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, vea la diferencia, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde.
Entonces aquí lo que tenemos es el cuadro, al final del capítulo 10, de una preocupación de Pablo, de cómo se cumple el que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque no es automático. Si fuese automático, no habría que ir a hacer misión de nada. Pero Pablo sabe que si estos gentiles que pueden ser salvos y no creen en Cristo para que lo puedan invocar, simplemente van a estar perdidos. Y Pablo se lanza, y aquí estamos, no hay que perder de vista el misterio, porque Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pero si los escogidos fuesen salvos automáticamente nada más porque ya Dios los escogió, Pablo, que es el gran maestro que nos ha enseñado estos temas a profundidad de la elección y menciona la predestinación, ¿por qué entonces Pablo se esforzó tan duro, sufrió tanto y se lanzó con una pasión bárbara a la obra misionera? Porque en este misterio que es la salvación, que combina la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, y la Biblia nunca nos dice cómo es que esto se entreteje, ¿verdad? Sino que se combinan los dos. Pablo sabe que el Dios soberano no los va a salvar automáticamente y él tiene que predicarles. Creo que esta es la idea que se va dibujando aquí. Mientras que los gentiles están convirtiéndose, Israel sigue siendo un pueblo que rechaza, que le dice que no. Y aquí cuando decimos Israel hay que entender Judá, porque ya Israel como la confederación de 12 tribus, eso no existe. Es alguna manera un tanto romántica de hablar del pueblo de fe. Y aquí quiero, por favor, porque lejos de mí, palabra, yo, aunque soy más arminiano que calvinista, yo creo en la soberanía de Dios. Y ese es el punto de partida necesario para toda enseñanza teológica doctrinal de estos temas. Cuando estudiamos la salvación, no empieza en el hombre, empieza en Dios, que es el que toma la iniciativa. Pero esta soberanía de Dios no excluye, como hemos visto y vamos a ver hoy, la posibilidad de la respuesta humana. Así es que por favor, si alguien me ayuda a leer un pasaje muy, muy interesante, Lucas capítulo 7, versículo 30. A ver quién lo encuentra y me ayuda a leerlo. Voy a leer. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Vea lo que Lucas está... 7:30. Eso mismo, Ronnie. Muchas gracias. Oiga, vea lo Bien. que está diciendo aquí el hermano Lucas. Y Lucas, su evangelio es aceptado como palabra de Dios por la iglesia cristiana del siglo I, porque se sabía que también Pablo, como apóstol, de alguna manera estaba apadrinando a Lucas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Que Dios tiene un designio. Vean cómo los sistemas teológicos rígidos no hacen mucha justicia al texto bíblico todo el tiempo. Muchos de estos esquemas teológicos, vamos a decir calvinismo y arminianismo, que serían como los dos polos más significativos en este debate que lleva como 500 años, nacen en medio de controversias y situaciones históricas. Hay que decir que Arminio nunca dejó de ser calvinista.
Arminio nunca fue echado de la comunión calvinista. Él murió siendo profesor de una universidad teológica calvinista en Leiden, en los Países Bajos. Así es que San Jacobo Arminio, por favor, San Jacobo Arminio era calvinista. A nosotros nos lo ponen como que si lo habían... No, él siempre fue calvinista, pero él lo que hizo fue ver de alguna manera lo que no estaba bien en los razonamientos del sistema calvinista, tal como los discípulos de Calvino lo habían desarrollado, y él respondió a las inconsistencias teológicas que tenía el sistema como tal. Y allí comenzaron, porque algunos decían, ok, mira, si Dios es soberano, todos los decretos de Dios y todo lo que Dios quiere hacer, y Dios es soberano, por supuesto, usted no puede resistirlo. Es decir, ya estaba predeterminado que yo iba a ser calvo, que a mí se me iba a caer el pelo. Y sí, eso estaba predeterminado genéticamente, de que yo perdería la cabeza, ¿verdad? Digo, no, la cabeza no, el pelo. Perdí la cabeza cuando me enamoré de mi amor, pero el pelo es otra cosa. Entonces, algunos de estos llevaron la idea de la soberanía absoluta de Dios a un punto que prácticamente estaba predeterminado el color de la camisilla que me iba a poner. Ahora está haciendo bastante frío aquí, por cierto. Yo vivo, bueno, Gustavo conoce mi casa, vivimos en las montañas, cerca de un volcán, del volcán Paz. Entonces ahí normalmente es riquísimo. A veces se pone más frío. Y yo tenía que escoger, ok, ¿cuál abriguillo ligero? Porque tampoco es para tanto el frío. Me puedo poner que me mantenga tranquilito y no me dé tanto calor, pero que aguante el frío. Ok. Y yo tenía que escoger fácilmente. Solo tengo dos, era el azul o el rojo. Entonces, ¿cuál? El rojo me lo voy a poner. ¿Te das cuenta? Entonces, según estos señores, ya todo eso estaba predeterminado, que yo me iba a poner esto. Y eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Yo encuentro ese espacio que Dios me permite a mí escoger. Y por eso, este pasaje que leyó ahora Ronnie, Lucas 7:30, es tan significativo. Porque aquí lo que tenemos es Dios que quiere salvar a los judíos, ¿cierto? Manda a Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a predicar. Y Juan no era el tipo de predicador de esos que hace masajes espirituales, ¿verdad? De que van bien, están tan bendecidos, una bendición, van a prosperar, aleluya. No, Juan era a lo que vinimos. Arrepiéntanse, culebras, porque si ustedes no se arrepienten, mire que el hacha está a la raíz y el árbol que no ha dado buen fruto es cortado y echado al fuego. Así predicaba Juan. No sería un predicador muy popular, por lo menos en Costa Rica hoy. Y Lucas lo que está diciendo es que aquellos líderes religiosos espirituales, digo, los fariseos, conocedores de la ley, de las escrituras, simplemente rechazaron el propósito de Dios para ellos. Entonces, suave, ¿qué está diciendo aquí? Se puede rechazar. Y entonces lo que dijeron los 5 puntos del calvinismo, gracia irresistible, bueno, yo creo en la gracia y que solo puedo ser salvo por la gracia. Y yo no estaría pensando en mi salvación si no hubiese sido que Dios me iluminó. Creo que fue la semana pasada que pusimos la ilustración de la iluminación. Puf, Dios me iluminó. Ahí está, iluminado el coco mío. Y cuando el Espíritu Santo me iluminó con esa luz, para que esta luz pudiera guiarme y llevarme a la palabra y convencerme que soy pecador, sin eso yo ni siquiera podría pensar en la salvación. Estaba perdido. Pero esta iluminación de Dios nunca niega la posibilidad, aunque sea mínima, de que yo le pueda decir que sí o que no. Mírelo tal como lo va a desarrollar en el capítulo 11. Dice Pablo, por lo tanto,
pregunto, recuerde, por lo tanto está vinculado con lo que he dicho antes y con un Israel que ha rechazado la propuesta, mayormente la propuesta. Ahora, no fue todo tan fracaso. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos todos eran judíos. El Mesías un judío y los primeros discípulos puros judíos, ¿verdad? Por lo tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta interesante, porque si ahora los gentiles se están convirtiendo, y entonces, ¿qué pasó con Israel? Y mire la respuesta de Pablo, de ninguna manera, porque también yo soy israelita. O sea, véame, yo soy israelita, yo soy judío. Así es que no es que Israel del todo ha rechazado, dice San Pablo. Yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuraban matarme? Pero ¿cuál es la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así que, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y así lo resuelve Pablo. El plan de Dios no fracasó. Recuerde que el tema básico de Romanos es que Dios puede justificar al pecador y al mismo tiempo ser justo. Ese es como el tema general de toda la carta en toda su teología. Y que nadie le puede decir a Dios, usted es injusto porque perdonó a Antonio, usted es injusto porque perdonó a Gustavo, a la familia Mariscal, ¿y qué pasó con los demás? No, porque usted los perdonó, si ellos eran malos pecadores, y el más malo era Antonio, estamos de acuerdo, yo era el más malo de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, que me perdone a mí, nadie lo puede acusar. ¿Y por qué nadie lo puede acusar? Como vamos a ver por la obra de Jesús el Hijo de Dios. Pero entonces Pablo ha introducido este concepto de ese remanente y otra vez vuelve a hablar el término escogido por gracia. Sin duda, hay un elemento misterioso que es el de la escogencia de Dios. Pero lo que yo veo, tal como lo interpreto, es que cuando Dios habla de escoger, Dios escoge corporativamente en Cristo. Permítanme contarles una anécdota de cuando yo era seminarista, y Gustavo también, éramos compañeros del mismo seminario, y Gustavo conocerá muy bien a estos profesores, uno arminiano y otro calvinista. El arminiano, el doctor Eugenio Green, de grata memoria para mí, aunque tuve que perdonarlo cuando calificaba mis primeros trabajos en el seminario. Y el doctor David, los dos doctores, uno de Aberdeen y otro de Cambridge. Y estos dos viejos, unos eruditos. El arminiano, Eugenio Green, yo entré a la oficina una tarde y le dije, Eugenio, según yo, él me iba a dar una taza de café para celebrar. Le digo, Eugenio, yo no creo en la elección. Y Eugenio Green bajó sus anteojos, como Gustavo, usted se acordará que él se quedaba viéndolo cuando uno estaba muy contento. Y me dijo, más o menos la voz de él, oh, si tú no crees en la elección, eres un hereje. Sufrí tanto con él que su voz siempre se me quedó grabada. Me dijo que yo era un hereje. Entonces yo me fui corriendo a la oficina del calvinista. Le digo, bueno, por lo menos en la oficina del calvinista tal vez me dan un poco de consuelo, porque aquel me dijo que yo era un hereje, si no creía en la elección. Y yo salí pensando,
qué arminiano más raro, ¿verdad? Cuando llegó a la oficina del calvinista, me dice el hermano David, que ahora es profesor, entiendo, en seminario en Bogotá. Bueno, ahora en pandemia, no sé, pero ahí estaba. Me dijo, mira, José Antonio, la soberanía de Dios nunca elimina la responsabilidad humana. Y yo dije, Dios Todopoderoso, ¿en qué mundo estoy? El arminiano me dice que tengo que creer en la elección y el calvinista me dice que tengo que creer que como si fuera arminiano. Y entonces yo me quedé, les cuento, bien asustado. Pero luego de los años descubrí que el arminiano, como el calvinista, ellos eran el tipo de arminiano y calvinista que no estaban cerrados a su sistema teológico, sino que ellos estaban enamorados y comprometidos con el texto bíblico. La Biblia sí habla de elección y el Nuevo Testamento habla de elección. Así es que si yo voy a ser un hombre fiel a la palabra, aunque no lo entienda, tengo que afirmar que Dios ha elegido. Pero este Dios que elige, vea cómo, imagínense un ancla. Vamos a decir que aquí estamos en un barco y lanzamos dos anclas. Una cadena va con un ancla que dice elección y la otra cadena va con un ancla que dice, vamos a decir, responsabilidad humana. Les ponemos una luz a cada uno y en alta mar, dice el capitán Gustavo Vindas, comodoro oficial de la Peña, y le dice, suelten el ancla. Y estamos nosotros ahí viendo el ancla donde va bajando dentro del agua y vemos la luz. Pero conforme estas luces, las anclas se van hundiendo más y más profundo, ya no se ve la lucecita de cada una. Vamos a decir que una era una luz amarilla y la otra roja, como para distinguir algo. Y conforme van bajando, aquellas luces parecen como juntarse y llega un punto donde ya no se ve más. Ese punto donde ya no se ve más es el misterio de Dios que solo Dios entiende. Por eso es que cuando él dice, Pablo aquí, esta ancla que es la elección, y la elección funciona como un ancla que me da estabilidad y sustento a mí. Esta ancla de la elección se expresa en términos de este remanente escogido por gracia. Pero ahora vea lo que dice el versículo 7. Entonces, ¿qué? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Vea qué interesante. Israel, que tenía Hatorah, Ketubim y Neviim, que tenía la ley, los rollos y los profetas, o profetas y los rollos, todo eso. O sea, que tenían la verdad, como Pablo ya lo ha dicho al principio, no lograron alcanzar esta salvación que Dios les está dando. Mientras que los gentiles, eso es lo que se implica, eso sí. Por eso dice, otra vez, verso 7, que pues, 11:7, que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los demás? Pues estos judíos que rechazaron a Jesucristo. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Vea qué duro esto, qué fuerte. Y David dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. En otras palabras, los encegueció. Y yo pregunto, ve el misterio.
Y yo pregunto, dice San Pablo, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron para siempre? En otras palabras, oiga, y si Israel, los judíos, mis paisanos, mis tíos, mis primos, vaya uno a saber cuál fue la actitud del papá de Saulo de Tarso cuando se dio cuenta que Saulo se había convertido. Eh, Mire, esta gente era muy, muy radical, muy religiosa en el mundo islámico. Cuando un islámico, un joven, una señorita se convierte, o quien sea, se convierte a Cristo, hay hasta la posibilidad de que la familia lo mate a uno sin ningún problema legal. ¿Por qué? Porque está quebrantando la ley del profeta. Y entre los judíos era parecido. Con ese celo ellos medían esto. Entonces, no sabemos nada de la familia de proveniencia de Pablo, pero sí puedo imaginarme que tal padre, ¿cómo es que dice? A tal palo, tal astilla. O como dicen los gringuitos, la manzana nunca cae muy lejos del árbol. Es decir, uno se parece a donde yo vengo. Y si Pablo era así, ya me imagino el papá. Bueno, es una especulación mía. Pero, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con estos que no creyeron? Entonces la pregunta, ¿y cuántas veces le habrán hecho estas preguntas a Pablo en las sinagogas cuando él estaba predicando? O los mismos, como Priscila y Aquila, este, los mismos estos que se convertían, hermano Pablo. Y entonces quiere decir que ya Israel o los judíos están ya fuera del propósito de Dios. Y Pablo dice al contrario. Debido a su transgresión, y esta es una palabra fuerte, debido a su falta, su rechazo al Mesías, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo, y su caída para enriquecer a los gentiles, cuánto más lo será su plena restauración. A pesar de la dureza, de la incredulidad, del rechazo de Judá hacia Jesucristo, pónganse a pensar, sumo sacerdote, es mejor que éste muera y que no que toda la nación. Este Caifás era terrible, lo que le interesaba era seguir siendo rico, vivir como rico, morir como rico, disfrutar de las bondades del gobierno romano que le permitía a ellos tener todo un emporio económico en el sistema ritual de Jerusalén. Por eso el Señor sacó a escobazos a aquellos mercaderes. Es muy interesante el porqué. Los líderes fariseos que tenían más celo religioso que los saduceos están igual, ven en Jesús un mal que hay que eliminar. Mire, es que este hombre es un comelón, es un bebedor, le habla a prostitutas, le habla a publicanos. ¿Qué es eso? Que estos publicanos miserables, ¿cómo se le ocurre decir que estos publicanos? Es más, un día de esto, la semana pasada estaba metido ahí en un tal publicano ahí que se convirtió en tal Mateo, que hasta dejó todo botado sin vergüenzas. No, me explico, o sea, había tal actitud, tal rechazo hacia él, pero Pablo ve que este rechazo, por extraño que parezca, y aquí tenemos a Pablo con la inspiración del Espíritu Santo, por lo tanto lo que él dice es así y es normativo en términos de fe y doctrina, que esta caída significó la bendición para los gentiles. Ahora, aquí hay que también hilar todo esto con la teología del Antiguo Testamento. Génesis 3:15, va a venir un humano que va a derrotar a la serpiente, va a derrotar a Satanás en este mismo terreno. Aunque le va a costar, porque va a tener que dar la vida, como sabemos en Cristo, pero él le va a aplastar la cabeza a la culebra. En la historia, ¿cómo se implementa esto? Abraham. Ok, Abraham, a través suyo yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. La profecía, la bendición profética de Jacob a Judá.
el trono, el cetro real no se va a apartar de ti hasta que venga aquel a quien le pertenece por derecho legítimo, hasta que venga Shiloh, el que tiene el derecho al trono, al cetro. ¡Wow! En la época de David, David dice el Señor que un hijo suyo se va a sentar en el trono suyo para siempre. Y este hijo suyo va a gobernar a las naciones con vara de hierro. ¿Fue Salomón? No, ¿qué va? No, no fue Salomón. Y pasan unos cientos de años después, y Ezequiel dice, suave, mi siervo David va a gobernar a la nación restaurada. Entonces, no era David como tal, era un rey que vendría, que sería del linaje davídico y que traería semejanza en lo recto, por supuesto, con David y que gobernaría con justicia a la nación. Pero este rey davídico sería una bendición para todas las naciones. Ustedes pueden buscar todas esas referencias. Entonces, en este rey davídico que vendría, que era el plan intencionado de Dios desde siempre, o sea, Dios siempre quiso alcanzar a los gentiles. Ahora, Pablo dice que es la caída, la incredulidad y el rechazo de Israel el que hace que todo esto se lance al mundo gentil, ¿verdad? Es parte del misterio. Y entonces, ¿dónde trata Pablo esto? Bueno, ya lo vamos a ver, pero este sería el cumplimiento, por ejemplo, de la vieja profecía de Zacarías en el capítulo 12, Zacarías 12, una tremenda profecía, un versículo a veces difícil de interpretar, complicado, pero muy, muy revelador, pienso yo. Zacarías 12:10, donde dice, Zacarías 12:10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. ¿Quién es el que está hablando? Pónganse a pensar. ¿Quién es el sujeto que viene hablando en este oráculo, en esta palabra profética? Pues Jehová. Jehová es el que está hablando. Y ahora, cuando dice, mirarán a mí, uno dice, ok, está hablando Jehová. Pero vean lo que sigue. Mirarán a mí, a quién traspasaron. ¿En qué momento traspasaron a Jehová? ¿En qué momento lo hirieron? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué es esto? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Wow, wow. Nosotros sabemos por la interpretación rabínica que, por ejemplo, en el Talmud babilónico, que comenta esto, ellos tienen de alguna manera la idea de que este traspasado sería el Mesías, más o menos Isaías 53, aunque en el Antiguo Testamento ellos no dijeron que Isaías 53 era el Mesías. Era extraño, misterioso, no sabemos quién es este siervo sufriente. No, el Mesías no es así. Pero el Talmud babilónico, de años después del Nuevo Testamento, hace esa hilación. Donde sí tenemos certeza es en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 33 al 37, y Apocalipsis 1:7, donde se vincula esta profecía con Jesús. Entonces, lo que Zacarías estaba diciendo, allá como por el 512 antes de Cristo, de que llegaría un momento en el que la gracia de Dios se derramaría
sobre Jerusalén. Y aquí Jerusalén es un indicativo del pueblo judío, y que al derramarse sobre el pueblo judío, ellos podrían darse cuenta de lo que habían hecho. Me impresiona tanto el apóstol Pedro cuando está predicando en Pentecostés. ¿Se acuerda? Viene el Espíritu Santo, aquel bullón, llamas de fuego, un viento recio, algunos hablando en lenguas, otros alabando a Dios, otros tal vez postrados en el suelo, lo que haya sido. Un desorden decentemente y en orden. Pero ahí estaba. Y cuando llega aquel tumulto y pide una explicación de qué es lo que está pasando, Pedro se pone en pie, momento, quiero decir algo, y básicamente el sermón de Pedro es: este es el cumplimiento de la palabra por Joel, de que en los últimos días el Espíritu Santo se iría derramado. Y quiero que sepan que ustedes son unos asesinos porque ustedes mataron al Mesías, al que Dios puso como Señor y juez de vivos y muertos. Así es que ustedes mataron al Señor de la vida. Oiga, mire qué tremendo eso. Entonces, aquellos israelitas, aquellos judíos que están escuchando, ¿cómo no iban a estar asustados? Y el Espíritu Santo se derrama, toca los corazones, les convence de pecado, y la famosa pregunta: hermanos, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué dice Pedro? Convertidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para el perdón de vuestros pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo, que es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos aquellos cuantos el Señor llamare. Vea qué tremenda esta palabra de Pedro. Así es que igual, los apóstoles, los predicadores de la iglesia primitiva no eran de esos que estaban pasándole la brocha a la gente para que la gente esté bien y suelte el diezmo. Ellos predicaban lo que tenían que decir y confrontaban como fuera, y directo, sin dobleces, ni estoy diciéndole a Juan para que Pedro entienda, no. Ellos decían las cosas de frente, y el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces aquella gente se convirtió, qué tremendo. Y eso fue este Pentecostés y todos los demás judíos que se fueron convirtiendo. Estos son como gotitas que garantizan que luego más judíos se convertirían al final. Y esto de que mirarán a mí, a quien traspasaron, a la luz de Apocalipsis 1:7, creo que tiene que ver en algún momento, antes de que Jesús regrese a la tierra, su espíritu se va a derramar sobre judíos, obviamente en medio de la tribulación, y ellos se van a convertir. Eso es lo que en Apocalipsis 11, la famosa parábola actuada de los dos testigos, se ilustra. Porque en Apocalipsis 11 la idea es de la salvación de los judíos, de cómo ellos se van a arrepentir, de cómo se van a volver a Dios y cómo ellos van a poder, los que estén vivos en ese momento, ser salvos, no por ser judíos, sino por volverse a Jesucristo. Volvamos entonces ahora a Romanos 11:13. Hablo a vosotros, gentiles. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué les dice, les hablo a ustedes, gentiles? Quizás esto es una de las pistas que nos sugiere a nosotros del problema judío. Es decir, que la comunidad cristiana de Roma mayormente estaba conformada por gentiles. Y que de alguna manera estos gentiles estaban menospreciando a Israel, a los judíos. Hablo a vosotros, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Mira qué interesante es
Es la misma preocupación que él externó al principio del capítulo 9, donde él dijo, mire, deseara yo estar mismo. Estoy dispuesto incluso a perderme yo con tal de que esto se salve. Qué cosas. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, si por ellos haberse apartado de la fe en Jesús, nosotros los gentiles tenemos la salvación, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Y esto de alguna manera evoca en nuestra mente, por lo menos en la mía, la visión de Ezequiel 36, 37, sí, 37, del Valle de los Huesos Secos. Eso tenía que ver con la condición sin esperanza de Israel en el exilio y que Dios los podría volver a traer para restaurarlos como nación. Pero mucho de lo que se dice ahí y va a terminar al final, hasta el final en Ezequiel, puede sugerirnos que el retorno de Babilonia a partir del 539 a.C. fue una pequeña fase de lo que sería el despertar espiritual de los judíos. Y esto implica su conversión a Jesús. Entonces dice Pablo que su admisión, es decir, que ellos vuelven a tener comunicación plena con Dios, va a ser vida entre los muertos. Si las primicias son santas, dice San Pablo, también lo es la masa restante. ¿Quiénes son las primicias? O sea, aquellos primeros cristianos que eran judíos. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿verdad? Entonces, estos judíos que rechazaron a Jesús, que no quisieron creer, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Hablo a vosotros gentiles, no se jacten, no crean que ustedes están mejor que los pobres judíos que rechazaron. No te jactes, dice Pablo. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo está usando aquí una metáfora, la metáfora de la vid. No sé, bueno, supongo que ustedes habrán estado en algún viñedo. Tenemos unos amigos aquí en Grecia que tienen un viñedo y a veces vamos donde ellos, ahora no tanto se puede, pero cuando uno va a ese viñedo, ve la raicita aquella que sube y se va engrosando y luego las ramitas, ¿verdad? Se van extendiendo para que los pampanitos, los sarmientitos, los racimitos de uva se vayan formando. Una belleza eso. Entonces lo que está diciendo, y esta metáfora de la vid, eh, era una manera de hablar del pueblo de Dios. Hay que recordar Isaías 5 y el canto de la viña y del amado. Entonces, aquí Pablo está extendiendo esta metáfora, esta comparación. Y lo que está diciéndome a mí como gentil, usted que es una rama injertada, usted no es que sustenta la raíz es la que lo sustenta a usted. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros venimos de la misma herencia de fe judeo-cristiana. Nosotros somos herederos espirituales de Abraham. Hemos sido hechos hijos de Abraham, lo mismo que sus descendientes biológicos. Nosotros somos gentiles, genes gentiles,
Aquí don Gustavo Adolfo con genes de origen sueco, si mal no recuerdo, la historia familiar de don Gustavo Adolfo Becker Vindas Elizondo. Yo, puro indígena costarricense, mezclado con español, y por eso tenemos barba. Los indios son lampiños, ¿va? Dijo mi abuela. Pero judíos, no. Y yo no sé, Gustavo, si usted se acuerda que habían hecho una investigación porque los mormones decían que Centroamérica había sido poblada por las tribus del norte y que unos se fueron para el norte y otros agarraron para el sur y que luego se hizo una investigación a nivel de genoma y descubrieron que todos nosotros los centroamericanos no teníamos nada que ver con genes israelitas, que éramos de otra configuración. Algo así era la historia. No sé, Gustavo, si usted sabe algo de eso. Bueno, no mucho. Eso yo lo escuché, creo que en algún curso de misiones que nos dio algún profesor en el seminario. Pero en fin, era de sectas, porque estaba hablando de las falsas doctrinas de los mormones. Entonces, en ese momento dije, no, pues, ahora, no hay indicación en todo el Nuevo Testamento, y ahora ustedes van a ver por qué les digo esto, de que nosotros como gentiles tengamos que hacernos primero judíos para que Dios nos acepte, que es lo que es un problema muy grave que se está dando a nivel de la iglesia en el mundo. Nos están judaizando. Pero aquí Pablo en su argumento dice, ustedes, los gentiles, ustedes no sostienen, a ustedes los sostienen. ¿Y qué es lo que nos está sosteniendo aquí? Está hablando de identidad de fe. Es la rica herencia de todo el Antiguo Testamento, que ahora es nuestra herencia gracias a Jesucristo. Entonces dice, verso 19, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Aleluya, hermano. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas. Entonces esto nos tiene que hacer pensar otra vez en el tema de la elección. La elección al nivel bíblico no parece como tan automática, porque ellos ejercieron su responsabilidad y son incrédulos. Entonces, ¿por qué ellos fueron desgajados? ¿Por qué se salieron del plan de Dios? No puedo dejar de pensar, es que esto está lleno de teología, pero bárbaro, esto es bien tremendo. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, vamos a ver. No, no es San Lucas, es en Marcos 12, creo. Déjenme ver un momentito. Así. Creo que es Marcos 12. Sí, Marcos 12. ¿Se acuerdan dónde está la parábola de unos labradores malos? Cuando Jesús lleva la parábola al punto de que ellos están entendiendo, ¿verdad? El punto de confrontación, les dice, dice Marcos 12:9, ¿qué pues hará el señor de la viña? ¿Se acuerdan? Que la había alquilado y los que la alquilaron golpearon a los trabajadores y por último mataron al hijo del dueño. Entonces, a partir de ahí, Jesús plantea la pregunta, ¿qué hará el señor de la viña? Irá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Versículo 12. Procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Y entonces ahora sí, en Lucas 20, vean qué interesante lo que dice Lucas 20. Vamos a ver. Lucas 20, versículo 16.
Tal vez si alguno me ayuda a leer verso 16, Lucas 20, 16. Quien sea. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Reina Valera dice, que Dios nos libre, porque ellos entendieron. Qué terrible que esto suceda. Ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes van a perder su papel único como pueblo del pacto y se lo voy a dar a otro pueblo. Eso es lo que está diciéndole Jesús. Y esto es lo que a veces mucha gente no se da cuenta y no quiere ver. Volvamos a Romanos 11. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, vuelvo a leer el verso 19, tal vez tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Oh, wow, eso no suena para nada calvinista. Suena más arminiano de lo que a un calvinista le gustaría aceptar. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? Y si yo... ¿Qué es la cosa? Pero Pablo sigue en su exposición sin ahondar más algo que está ahí de fondo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y mire otra vez esa idea. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Ah, caray, no que era una elección que ya me garantizaba que ya... No, es el mismo autor, es el mismo Pablo. Por eso les digo, estamos en el barco que se llama el barco de la salvación. Salimos a aguas mar adentro. El capitán don Gustavo Vindas dijo, tiren las anclas, porque son dos anclas, una a un lado, otra. Y estamos viendo ahí, y el ancla de la salvación lleva una luz, el ancla de la elección lleva una luz azul, el ancla de la responsabilidad humana lleva una luz amarilla, vamos a decirlo así, las anclas cayeron al agua, se van hundiendo, estamos viendo, se ven, y conforme se van hundiendo, pareciera que se funden en uno solo, y por último, ya no vemos nada, porque están tan profundas que ya la luz no se ve. Ese es el misterio de la salvación. Soberanía de Dios, elección divina, responsabilidad humana, pero cuando eso llega a las profundidades del misterio de Dios, simple y sencillamente está fuera de nuestras capacidades de entendimiento. Y por eso Pablo menciona los dos. Habla profundamente y enfáticamente de la soberanía de Dios, pero luego comienza a irse al otro lado. Y mírelo aquí con toda la claridad del mundo. Mira, vamos a ver, sí, versículo 23. Y aún ellos, ¿quiénes son ellos? Estos judíos que han rechazado, que no quieren nada, que rechazaron a Cristo, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios es poderoso para volverlos a injertar. Pero ¿quiénes son? ¿Qué es lo que marca el que regresen si ellos no permanecen en incredulidad?
Es decir, Dios va a derramar su espíritu sobre ellos, pero ellos tienen que responderle a esta gracia salvífica, como lo es la gracia siempre presente y viva del Señor. Verso 24. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, sos un gentil, te encanta la chuleta, te encanta la moronga, te encanta el puerco, todo eso. Y fuiste cortado del mundo gentil. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, en la corriente histórica, la herencia de fe de Israel. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, estos judíos, serán injertados en su propio olivo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, subraye la palabra misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte, vea, una parte de Israel, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lucas 21-24 dice que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Aquí habla de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es algo que está solo en el calendario de Dios, que nosotros no podemos saber. Es decir, que Israel va a estar endurecido hasta cierto momento en el desarrollo del plan de la salvación. Y ni usted ni yo podemos saber cuándo es eso. Dios sí. Luego, una vez que ha entrado la plenitud de los gentiles, dice Pablo, todo Israel será salvo. Y aquí uno tiene que tener cuidado cómo interpreta esto, porque ¿cómo se interpreta todo Israel? Quiere decir que automáticamente o que la profecía de Dios de que todo Israel sería salvo es, ok, el último gentil se va a convertir, una fecha así, la primera que se vino a mi mente. El último gentil se va a convertir el 24 de noviembre del 2025, una cosa así. ¡Oh, wow! Entonces, en ese momento, no tomen esa fecha como una profecía, eso no es profecía, es simplemente un decir. Entonces, el 24 de noviembre del 2025 se convirtió el último gentil que Dios dijo, ya no más, ahora sí, todos los judíos del mundo, todos los israelitas, se van a convertir, y se convierten. Eso sería una opción de interpretarlo así. La otra posibilidad es que lo que está diciendo Pablo es que con la salvación del mundo gentil, más los judíos que se vuelvan a Dios en ese momento, los judíos cristianos más los gentiles que se han convertido, cuando Dios cierra la puerta, cuando cierra la posibilidad de la salvación, esa unión judíos más gentiles son todo Israel salvo. Porque la Biblia menciona en el Nuevo Testamento a los gentiles que son cristianos como el Israel espiritual. Escuché un predicador hace unos meses atrás que él decía que el Israel espiritual no es más que los judíos que se conviertan a Cristo. Que Israel físico, el Israel natural, el Israel histórico, es Israel. Y muchos de ellos ahora ni creen en Dios. Algunos hasta creo que son ateos. Como hay ateos montones en el mundo gentil. Pero que cuando los judíos se convierten, entonces ellos son el Israel espiritual. Y yo no veo que eso es el uso del Nuevo Testamento del concepto Israel espiritual. Creo que el Israel espiritual es una manera de hablar de los gentiles.
Por eso es que cuando Pedro dice, mire, ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, y le dice a las hermanas de la iglesia del Ponto, Asia, Capadocia y Bitinia, ustedes ahora son hijas de Sara, les está diciendo eso a gentiles. Y como yo sé que la gente a la que Pablo le escribe, Pedro escribe, eran gentiles. Bueno, Pedro dice, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro y plata o piedras preciosas o algo así, sino con la sangre de Jesucristo. Ningún judío llamaría vana manera de vivir a el judaísmo, porque vana manera de vivir era una manera de hablar de la idolatría. Salmo 115. Los ídolos de los pueblos son nada, son vanidad. Y es que esto a veces por un tema de traducción, pero cuando Ezequiel habla de los ídolos, generalmente nuestras versiones ponen algo así como ídolos malolientes, ídolos hediondos. En el hebreo lo que dice pelotas de excremento. Así. Piensa en la palabra más salvaje que pueda haber para eso, así lo dice Ezequiel. No, esos ídolos son pelotas de excremento. Es que para ellos aquello era detestable, ¿verdad? Entonces, a la idolatría, al sistema religioso idolátrico, ellos le llamaban vana manera de vivir. Entonces, estos a los que Pedro se refiere eran gentiles. Y ahora, estos gentiles reciben los títulos honoríficos, la herencia de la descendencia de Abraham. Entonces no hay ningún problema. Nosotros somos gentiles, pero que a partir de nuestra conversión en Cristo, a Cristo, por Cristo y para Cristo, nosotros somos herederos de los pactos y las promesas de Israel, al punto que Pablo nos llama el Israel de Dios. Somos ese Israel espiritual. Así es que esta sería esa dos posibilidades de interpretación. O bien, que cuando venga la plenitud de los gentiles, como dicen los que saben de computación, por default, todos los judíos van a ser salvos, o los judíos que se conviertan y los que se han convertido a lo largo de la historia, más todos los gentiles que nos hemos convertido, va a ser todo Israel salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y será este mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay gente que ha interpretado este versículo 29 como, ok, Dios me llamó a mí a ser pastor, pero aunque estoy caído, me echaron de la congregación, se ponen nada más porque andaba con 3 mujeres, ay, qué bárbaros más religiosos. Yo seguiré siendo pastor hasta el último momento. No está hablando de que, si yo ando en pecado, se me limita y se me quita mi participación ministerial, eso es muy claro. Pero hay algunos que no aceptan las disciplinas y siguen agarrándose de que los dones y los llamamientos son irrevocables. Pero aquí no está hablando de ser pastor o hablar en lenguas o ese tipo de cosas. Está hablando en el contexto del llamado de Dios a Israel para ser la nación escogida, el pueblo adquirido por Dios, que el Señor rescata de la esclavitud histórica de Egipto, para utilizar esta nación como pueblo instrumento para alcanzar a otros. Como también vosotros eres en otro tiempo desobedientes a Dios, dice Pablo, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia
concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. En otras palabras, la iglesia tiene esta responsabilidad de estarles predicando continuamente. Y hay que alcanzarles y predicarles y darles testimonio y seguir en eso. Y es a partir de ahí donde Pablo da una declaración que no deja de sorprenderme a mí cada vez que la leo, que es el versículo 32. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nueva Versión Internacional dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Dice casi prácticamente lo mismo. Y aquí es donde sí la cosa se puso rarísima, porque lo que está diciendo es, Dios predestinó a todos a la condenación para tener misericordia de todos. Y aquí la palabra clave es todos. Y aquí es donde los sistemas teológicos calvinistas se quedan patinando. Porque a veces lo que ellos hacen es decir, mira, todos aquí son los elegidos. Todos aquí, todo aquel que invoca el nombre del Señor es todos los elegidos. Punto. Pero aquel, el otro, no. Solo los elegidos. Jesús prácticamente murió solo por los elegidos, no por los demás. Y San Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Nosotros los cristianos elegidos, predestinados. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero Juan da un paso más allá. Sabía que los teólogos iban a decir algunas cosas. Y Juan dice, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces Jesús no murió solo por los escogidos. Jesús murió por todos los seres humanos, incluso por los que se pierden. Porque potencialmente ellos tienen la posibilidad de la salvación. Sí, don Antonio, pero no es que es por elección. Acuérdese el misterio. Las anclas, responsabilidad humana y soberanía de Dios que interactúan en el barco que se llama salvación, se hunden en la profundidad del misterio de Dios y nosotros no tenemos ni la eternidad de Dios, ni la omnisciencia de Dios, ni la sabiduría de Dios para entender cómo es que en el plano de la historia interactúa la soberanía de Dios con mi responsabilidad. Si yo leo todo el Antiguo Testamento, encuentro que es tan interesante. Vemos a Dios poniendo camino de la vida, camino de la muerte. Yo te aconsejo agarrar la vida para que vivas. Vemos a Dios dándole esas opciones, pero no vemos a Dios como coartando la posibilidad humana. Tampoco vemos al hombre inventándose que va a ser salvo por sí mismo, porque el hombre no puede hacer eso. Ni tampoco usted se va a salvar, usted no escoge si se salva o se condena. Ya estaba condenado, ahí no hay pérdida. Pero lo que sí parece es que Dios, que ama y que quiere salvar al pecador, le da esta opción. Entonces, cuando llegamos aquí al versículo 32, uno dice, ok, muy bien, Pablo, ahora sí es cierto que usted me metió a mí en un problemón intelectual. Usted me dijo a mí en el capítulo, y si aquí estuviera Pablo, yo se lo estaría diciendo, San Pablo, usted me dijo a mí en el capítulo 9, que todo es pura soberanía de Dios y no es del que quiere ni del que corre. Así es que usted eso me lo dijo, sí. Pero Pablo ahora me está diciendo aquí, más o menos a la mitad del 11, que cuando Israel se arrepienta, que cuando deje la incredulidad, entonces
Israel va a ser salvo. ¿Sí? Y ahora, para terminar de ajustar, hermano Pablo, usted me dice a mí que todo el mundo está predestinado a la condenación, porque entonces así Dios puede tener la posibilidad de tener misericordia de todos. ¿Sí? Ahora sí, Pablo, explíqueme, ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? A ver si acaso le entiendo a usted. Y oiga la respuesta del apóstol. Oiga lo que Pablo va a explicar del misterio que le estamos preguntando. Vea qué interesante. Verso 32, otra vez. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ok, Pablo, explíqueme entonces cómo es la cosa. Y vea la respuesta de Pablo. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oigan, ni San Pablo sabía. Te lo pongo así. Ni San Pablo sabía. Y entonces, ¿qué es lo que yo aprendo aquí? Que todo debate teológico, al enfrentarse al misterio de la persona misma de Dios y del Dios Trino, tiene que motivarnos a caer de rodillas y a adorarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hay cosas que la teología no puede resolver. Y por eso es que la teología se hace desde la fe. Hay gente que toma la teología como una carrera secular, va a la universidad, aprende hebreo, griego, arameo, ugarítico. Acabo de estar escuchando una conferencia buenísima de un profesor de Antiguo Testamento que para ilustrar su punto comenzó a leer en ugarítico, en acádico, perdón. Y a mí hasta que se me salían las babas, ay, ya pudiera ser yo eso, ¿verdad? Qué rico, poder leer eh, acádico. Y recuerdo que nuestro amigo Don Merv Brenneman, el que yo uso, la Biblia que uso yo es la Biblia anotada por Don Merv Brenneman, ¿verdad? Mervyn Brenneman, la Biblia Scofield, Scofield, ¿oí? La Biblia, eh, la Biblia Caribe, Harper Caribe es ahora. Esta misma, para que la vean. Y aquí la tengo, la mía, firmada por Don Mervyn y de todo. Qué belleza, ahí está. Bien, Don Mervyn, ese sí puede leer acádico. Seas tan bárbaro. Yo lo más que hago es leer la Reina Valera y Nueva Versión Internacional. Es que estos viejos sí son tremendos viejos. Y bueno, cuando uno escucha esos misterios, lo que tiene que hacer es adorar, porque mucha gente puede ir a la universidad, aprende eso. Usted tiene tiempo y plata, usted aprende todo eso. No es nada del otro mundo aprender otro idioma. Pero la teología, para que sea verdadera teología, debe nacer de una relación personal con Dios. Y esto, la teología nos lleva a la adoración. Así es que lo que hemos estado compartiendo por estos, que ya hoy es el tercer jueves, me parece, nos lleva a la noción de que es un misterio. Y yo nunca le podré explicar cómo es que la soberanía de Dios se relaciona con la responsabilidad humana. Pero mi deber como predicador, como teólogo, es hablar de la soberanía de Dios, sí, porque la Biblia la habla. Hablar de la responsabilidad humana, sí, porque la Biblia la menciona. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. La responsabilidad humana no elimina la soberanía de Dios, sino que se combinan en el misterio más profundo. Y con ese misterio yo he tenido que vivir. Nosotros fuimos formados, Gustavo y yo fuimos formados en el seminario, más en la teología bíblica que en la teología filosófica sistemática. Aunque me ha tocado ser profesor por muchos años de teología sistemática también, pero siempre le enseño desde el punto de vista bíblico.
Y les decía a los estudiantes cuando trabajaba como profesor en el seminario que, que estos son los misterios de Dios. Y yo no puedo explicarle lo que el Espíritu Santo dejó en el misterio, pero sí le puedo explicar lo que entiendo de lo que sí aclaro. Así es que aquí tenemos una sección preciosísima que nos pone en un balance. No vamos a pensar que somos más que los judíos y que los judíos son menospreciados. Tampoco vamos a pensar que los judíos son santos simplemente por ser judíos y que ellos se van a salvar independientemente de la salvación de los cristianos, como algunos parecen sugerir. No hay dos planes, no hay un plan para Judá, no hay un plan para gentiles, es un solo plan de salvación. Y hasta el día de hoy, los judíos están fuera del plan salvífico, pero no fuera del plan o del propósito de salvación. Fuera del plan en el sentido de que ellos ahora no ejercen como verdadero pueblo del pacto con Dios, aunque tengan la religión judía, que es muy respetable, por supuesto. Pero ellos tienen que convertirse como usted y yo nos convertimos un día. Y ahí serán una vez puestos de nuevo en el canal correcto con Dios. Si tienen alguna pregunta, pastor, aquí estamos. Tal vez una pregunta que surge, Antonio, es tal vez más en el ámbito del aspecto práctico, porque todos, de una forma o de otra, en medio de nuestras relaciones con otros creyentes de distintos trasfondos, de distintos contextos teológicos, muchas veces cuando se hablan estos temas, algunos levantan con posturas o con actitudes bastante intransigentes, con actitudes de que si tú eres alguien que cree en la elección, pero también ves la perspectiva de la responsabilidad humana desde la Biblia, entonces te arman todo un ataque diciendo que, ¿cómo se llama? Que estás mal, que no estás caminando conforme a la sana doctrina, y se da toda una situación. Y muchas veces hay hermanos dentro de las iglesias que plantean, yo con esos temas mejor ni me meto, pero ¿cómo manejo yo esto, pastor? Cuando me toca dialogar con un hermano que tiene tal vez una postura que va más por el lado de la elección de Dios y no da tanto énfasis a la responsabilidad del hombre. ¿Cómo debo yo de manejar esto? ¿Cuál debe de ser mi actitud? Una actitud de no hablar, una actitud de no generar un diálogo fructífero entre nosotros. Inclusive muchos se preguntan, ¿cómo puedo generar o puedo generar un diálogo con alguien y sacar provecho, digámoslo así, intelectual, teológico, bíblico, de reflexionar con personas que piensan diferente? Hay gente que dice, yo evito mejor eso. Pero hay otros que dicen, a mí me gusta escuchar la posición de otros, pero ¿cómo hacerlo de una forma responsable? De una manera que yo pueda escuchar a aquel, pero también él me pueda escuchar a mí, cómo yo me acerco al texto, cómo yo veo ciertos temas y poder conciliar el vínculo y la relación como creyentes. Hoy en día, lastimosamente, cuando hay personas que toman ciertas posiciones, hay gente que empieza a atacarlos y prácticamente le dicen, usted no es creyente porque usted piensa así. Hay personas que dicen que creen en la responsabilidad del individuo y atacan a esa persona y lo destrozan y dicen, usted ni siquiera ha nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo podríamos como creyentes tener un equilibrio para relacionarnos adecuadamente con personas? Porque vamos a encontrarnos con hermanos que tienen posturas diferentes a las nuestras.
y sin caer en una actitud de choque o de confrontación o de tensión, manejarnos en un ámbito de respeto, de amor, de edificarnos mutuamente, de poder generar un diálogo bíblico y teológico alrededor de estos temas sin que queramos quemar a la otra persona y levantarle una santa inquisición porque piensa diferente a mí. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque hay muchos hermanos en la iglesia que preguntan eso y plantean, ¿cómo yo manejo esto? ¿Me mantengo al margen o cómo lo hago? Es una pregunta muy importante que tiene que ver con la inmadurez de gente. No los hermanos que están preguntándote a vos eso, ¿verdad? Pero con aquellos que se enojan con uno porque no pueden aceptar que pensamos diferentes. Pero tenemos que tener la actitud de Romanos 14. O sea, compartir no para estar discutiendo ahí, armar la contention, dijo un hermano, sino porque hay tantos temas que nos han dividido por siglos a los cristianos, ¿verdad? Tenemos un amigo común que, bueno, hace años que no lo veo. Él se fue decantando por ser un teólogo más reformado. Entonces, él es de la línea reformada, ultra recontra calvinista, ¿verdad? Yo creo que ni Calvino era tan calvinista como él. Y bueno, y él tiene una postura prácticamente postmilenialista, por decir algo. Tengo amigos que son amilenialistas. Y recuerdo una vez estar en un restaurante que estábamos en unos cursos que estábamos enseñando en algún país por ahí, y en el hotel donde estábamos hospedados, de ahí descubro que los tres eran amilenialistas y yo era el único premilenialista. Y ahí estábamos hablando y poniendo argumentos. Fue tan interesante. Yo tengo que tener la capacidad de poder hablar con alguien que piense diferente a mí, mientras no sea herejía, ¿verdad? Y que yo pueda entender que él tiene una postura que es válida, que yo tengo otra postura que es válida, porque a veces hay hay pasajes de la Escritura que permiten dos o tres posibilidades de interpretación. Pero cuando yo estoy en ese diálogo, pues tengo que ser muy amable, muy cortés, porque Santiago dice lo siguiente, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ah, por supuesto yo, el premilenialista, o el arminiano, o el calvinista, lo que sea. Yo, el dispensacionalista. ¿Quién es sabio entre vosotros? Dice Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y rivalidad en el corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si yo no tengo capacidad de hablar con otro que piense diferente a mí, y yo salgo diciendo, no, ese tal Gustavo Vindas, ese hombre ni cristiano es, ¿no ve? Dice que esto, o al revés. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo, Gustavo, hace como, vamos a ver, tal vez hará unos 36 años, una cosa así. De ahí se regó la bola de que yo creía, aquí en Grecia, de que yo creía que
la iglesia iba a ser levantada hasta el final de la tribulación. Y lo sigo creyendo, soy post-tribulacionista. Y cada vez me siento más firme en esa convicción, que es lo que la Biblia dice, aunque otros hermanos creen que se van antes de la tribulación. Y un pastor de una iglesia aquí, pobrecito, que Dios lo bendiga, donde le dijeron eso, dijo, no, tráigame en ese pastorcito aquí para enseñarle lo que la Biblia dice, porque para él yo era un hereje, porque yo decía que la iglesia se iba hasta el final de la tribulación. Interesante, porque hay gente que cree que solo lo que ellos creen es lo único. Los centroamericanos creían que usted no puede hablar en lenguas, y si usted habla en lenguas lo echaban de su denominación. Los bautistas, los pentecostales, si usted no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Y cuando yo les decía, no hombre, la Biblia no dice eso, aquellos pentecostales se asustaban conmigo, ¿verdad? Entonces, pero uno puede hablar y dialogar, y si yo soy cristiano, mantener la paz para hablar con aquel, y ser muy sabio, porque si yo veo que aquel lo que quiere es hacer polémica, mejor hablemos del COVID-19 y cómo estamos sobreviviendo, ¿verdad? Porque hay gente con la que definitivamente no se puede hablar, y eso indica que esas personas no han sido discipuladas, que son inmaduros y que quieren llevarlo a polémica. Pero sí, qué lindo, qué lindo poder hablar de esto. Bueno, tengo que decirles que mi bisabuelo era predicador de la iglesia centroamericana, en la primera iglesia centroamericana en San José, Costa Rica, a principios del siglo pasado. Así es que yo los quiero mucho, pero estaban equivocados en su teología. Gracias, Antonio. No sé si hay alguna pregunta o algo adicional. Interesante el tema, y obviamente un tema que sigue siendo un asunto que siempre se pone sobre la mesa cuando hablamos del libro de Romanos y abordamos estos capítulos en particular. Bueno, queremos pues agradecer al Señor. La verdad que es un tiempo donde nos ponemos a reflexionar, y la palabra pues nos lleva a meditar en estos aspectos relevantes que debemos de conocer y entender. Así que, bueno, si no hay preguntas, vamos a estar orando. Agradecidos, Antonio, siempre.